Hola a todos, bienvenidos al aula virtual de Healthy and Wellness. Hoy en este primer video tendremos un preguntas y respuestas con un tema muy interesante que es la remisión de la diabetes mellitus tipo 2. Estas son las preguntas las cuales vamos a estar tratando durante la presentación de estas diapositivas. Para iniciar, vamos a recordar que la diabetes es un disturbio metabólico caracterizado por glucemias recurrentes en las cuales se pueden deber a una deficiencia en la producción de insulina o en su acción en los tejidos objetivos. Específicamente en la diabetes tipo 2 encontramos que hay una pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina. Anteriormente hablábamos de esta patología como una enfermedad crónica, progresiva e incluso degenerativa. Su objetivo principal es el control glucémico a través de la adherencia principalmente al tratamiento farmacológico y lograr la prevención de complicaciones, tanto macro como microvasculares. Pero anteriormente no se hablaba de la remisión de la diabetes mellitus tipo 2, algo que en la actualidad está en auge y hay mucha evidencia científica respecto a esto. Actualmente se buscan los mismos objetivos: lograr un control glucémico, una adherencia, prevención de complicaciones, pero además también lograr la remisión de esta enfermedad. Tengamos en cuenta que la etiología de esta patología es multifactorial. Podemos encontrar componentes tanto de interacción de factores poligénicos como también de factores ambientales, principalmente basados en el estilo de vida, y hablamos de aspectos como la alimentación y la inactividad física. Es por esto que se hace muy importante iniciar conociendo qué significa el término de remisión. Para esto es muy importante tener en cuenta que remisión significa que el proceso patológico, en este caso la diabetes mellitus de tipo 2, se ha detenido. Es decir, que no hay ni nuevos síntomas ni nuevas complicaciones derivadas de esta patología. Pongo nuevas porque de acuerdo al tiempo que lleve el diagnóstico de esta enfermedad, pueden haber previamente complicaciones derivadas de ellas, pero a partir de que hay una remisión, como el proceso patológico se ha detenido, no van a aparecer ni nuevos síntomas ni nuevas complicaciones. Todo esto lleva a que se reduzca el riesgo de complicaciones y se disminuya la mortalidad a nivel cardiovascular. Todo esto llevando a un aumento en la esperanza de vida. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de remisión no estamos haciendo referencia a curación. Remisión no es sinónimo de curación, porque la patología se puede reactivar y puede haber una recaída. Solamente hablamos de remisión, entendiendo que es que el proceso patológico se ha detenido, pero que no está extinguido. Ahora bien, ¿qué determinantes influyen en la remisión de esta patología? Principalmente están estos dos determinantes que son muy importantes. Uno de ellos es la pérdida de peso, que se hace significativa entre un 10 a un 15% de pérdida de peso corporal para lograr la remisión de esta patología. Hay que tener en cuenta que pueden existir pacientes con este diagnóstico que no responden a la pérdida de peso. Y esto se puede deber a factores como, por ejemplo, diabetes de largo plazo o pancreatitis crónica, que tienen en común una característica muy importante, y es que puede haber una disfuncionabilidad de las células beta del páncreas. El siguiente factor importante a tener en cuenta es la capacidad actual de las células beta, la funcionabilidad actual que tienen esas células. Y por acá les traigo unos indicadores clínicos que nos pueden dar indicios de cómo está esa funcionabilidad de esas células. Uno de ellos es el valor de la hemoglobina glicada, el uso de medicamentos con efecto hipoglucemiante, el uso o no de insulina,
la edad que tiene el paciente y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico. Y esto se hace muy importante y en la siguiente diapositiva les voy a explicar un poco mejor esto. Como podemos observar en esta gráfica, donde se evidencia la historia natural de la diabetes tipo 2, podemos observar cómo en el momento del diagnóstico ha transcurrido un tiempo con anterioridad donde el cuerpo ha tratado de contrarrestar los efectos de unas hiperglucemias previas. Por lo tanto, esa funcionabilidad de las células beta se ha visto comprometida previo al diagnóstico y es muy importante tener esto en cuenta ya que una vez el paciente tiene el diagnóstico, estamos en tiempo contrarreloj para hacer esa remisión. Y esto se debe a que a medida que más avancen los años, se va perdiendo la funcionabilidad de esas células beta. Y como vimos en la anterior diapositiva, el segundo determinante para lograr la remisión de esta patología es esa capacidad actual de las células beta. Entonces, entre más rápido al momento del diagnóstico actuemos y tengamos como objetivo la remisión, es más probable que ocurra y se sostenga en el tiempo. Ahora bien, teniendo claro los determinantes que influyen en la remisión de esta patología, vamos a conocer qué intervenciones pueden lograr la remisión. Tenemos tres, una de ellas es la cirugía metabólica, tenemos de tipo restrictivas, como por ejemplo la gastrectomía vertical o manga gástrica, donde observamos que se reduce considerablemente el tamaño del estómago, se evidencia una técnica donde se divide de manera vertical el estómago y esto hace que al retirar gran parte del estómago, entre muchas otras cosas, se disminuya el apetito del paciente y por ende se motive a la pérdida de peso. Tenemos de tipo restrictivo malabsortivas, como por ejemplo el bypass gástrico, donde evidenciamos que es restrictiva porque se reduce considerablemente el tamaño del estómago, pero también encontramos que es de tipo malabsortiva porque se altera el ciclo digestivo. Tanto que sea de tipo restrictivo como malabsortivo hace que estas características sumen para que se consiga una pérdida de peso con resultados satisfactorios. Por otro lado, tenemos la terapia intensiva en el estilo de vida. Aquí tenemos diferentes componentes. Uno de ellos es la alimentación, donde se debe tener en cuenta principalmente la individualización en cada paciente, donde se tenga presente la cantidad, la calidad es supremamente importante, la frecuencia y la diversidad. Por otro lado, indiscutiblemente, para que haya una pérdida de peso, debemos hablar de un déficit calórico. Y cuando hablamos de déficit calórico, lo primero que no se nos debe venir a la mente es una restricción de alimentos. Por el contrario, lo que debemos pensar en un déficit calórico con estos pacientes es en aumentar el gasto energético. Y esto se logra principalmente a través de la actividad física o el ejercicio. Otro aspecto muy importante en cuanto a la alimentación y es que el patrón nutricional en pacientes con esta patología es muy similar a la alimentación, al componente nutricional de una persona sana. Lo que varía significativamente es la cantidad de fibra, más que la proteína, más que la grasa, hacemos énfasis en este componente de fibra, ya que en una dieta o en un patrón nutricional normal, en una persona saludable, puede ir de 14 a 15 gramos por cada 1000 kilocalorías, pero en pacientes con esta patología hablamos de un incremento de hasta 20 gramos por cada 1000 kilocalorías. ¿Qué buscamos con esto? Que se aumenten los niveles de colecistoquinina, que se aumenten los niveles de GLP-1 y además que se incremente la saciedad en estos pacientes. Y otro aspecto muy importante son los micronutrientes y por eso hablamos de que
Dentro de la individualización debemos hablar de diversidad para tener una gran variedad y aporte de micronutrientes. Tenemos entre ellos los más destacados: la vitamina D, la vitamina B12, el magnesio y el omega 3, que bien sabemos es un ácido graso de tipo poliinsaturado. Estos micronutrientes actúan como moduladores de la cascada del receptor de insulina. También promueven o ayudan el metabolismo de la glucosa y estimulan la síntesis y secreción de la insulina. Dentro de la terapia intensiva en el estilo de vida tenemos la actividad física, que la pongo en rojo porque es la principal forma de oxidar grasa para que sea sostenible en el tiempo. Y ya lo vamos a ver más adelante porque tiene un componente también muy significativo en cuanto a pacientes que tienen este diagnóstico. Otro aspecto muy importante dentro de la terapia intensiva en el estilo de vida es el sueño y el descanso y los factores conductuales. Dentro de las intervenciones, de manera muy personal, opino que el estilo de vida debería ser un eje transversal independientemente de la intervención que se elija, sea cirugía metabólica, farmacoterapia. El estilo de vida debería ser transversal a cualquier intervención. La actividad física se hace un factor muy importante porque es la única forma, además de la insulina, capaz de estimular la captación de glucosa por el músculo. Y esto se logra ya que en el tejido muscular hay dos maneras de traslocar el GLUT4, y es a través, uno, de la insulina, como lo mencionamos anteriormente, y dos, a través de la actividad física. Al momento de hacer actividad física con la contracción muscular, se estimula la activación de la AMPK. Cuando esa AMPK es activada, es capaz de estimular directamente la translocación de este GLUT4. Esto hace que se aumente la captación de glucosa, pero esa glucosa no se va a captar principalmente para ser almacenada en forma de glucógeno, sino que es utilizada para la propia contracción muscular, para la actividad física en el momento. Como podemos observar acá, la glucosa es captada, va a la glucólisis para producir más ATP y para mantener la contracción muscular. Por eso se hace muy importante la actividad física como estrategia en la pérdida de peso. Uno, porque es la principal forma de oxidar grasa, acompañado de los otros factores como la alimentación, el sueño y el descanso y los factores conductuales, pero además también porque es capaz de traslocar el glucotransportador y utilizar esa glucosa a nivel muscular. Como tercera intervención tenemos el aspecto de la farmacoterapia. Conociendo las tres intervenciones, ¿cuál intervención es mejor? ¿La cirugía, la terapia intensiva en el estilo de vida o la farmacoterapia? La respuesta es depende, y siempre me gusta poner este ejemplo. Si nosotros tuviésemos un paciente con un índice de masa corporal mayor a 35, 40 y con demás comorbilidades asociadas, quizá lo prioritario en ese momento al paciente no sea única y exclusivamente el estilo de vida. Quizá se deba de hacer una intervención quirúrgica. Por eso, lo mejor siempre será la prioridad a la necesidad de cada paciente. Y como lo mencioné anteriormente, de manera personal, independientemente de la intervención que se elija, para mí el estilo de vida debería de ser un eje transversal a cualquier intervención. Una vez hemos aplicado la intervención, ¿cuándo se puede evaluar de manera confiable la remisión? Aquí se hace muy importante tener en cuenta este cuadro y vemos que el tiempo va a depender del tipo de intervención. Es decir, si fue a través de la cirugía, se debe evaluar
3 meses después del procedimiento. Si fue a través de la farmacoterapia, 3 meses después de suspender el tratamiento. Si fue a través del estilo de vida, 6 meses después de la modificación del estilo de vida, teniendo en cuenta el valor de hemoglobina glicada, que se tuvo que haber tenido un valor previo a la intervención y posterior a ello un valor de hemoglobina glicada que para hablar de remisión hablamos de un valor menor a 6,5. Hay que tener en cuenta que si el valor de hemoglobina glicada observamos, evidenciamos que no es fiable, que no es congruente, podríamos tener como alternativa usar una glucemia plasmática en ayuno o una hemoglobina glicada calculada a partir de los valores de un monitoreo continuo de glucosa, que llegado a ser el caso, podríamos estimarlo a través de esta fórmula. Ahora bien, ¿qué consideraciones clínicas y fisiológicas debemos tener posterior a la remisión? También lo vamos a ver dependiendo del tipo de intervención. Si fue a nivel quirúrgico, hay que tener en cuenta que allí evidenciamos cambios estructurales permanentes. Todo esto lleva a que se genere un nuevo ambiente hormonal donde, por ejemplo, podemos obtener un aumento del GLP-1 que se aumenta posterior a la ingesta de alimentos. Y hay que tener en cuenta que la obesidad tiene causa multifactorial. Por lo tanto, puede haber una recuperación de peso que puede llevar a una alteración en los patrones glucémicos y puede existir también una disminución de la capacidad de las células beta. Por lo tanto, podríamos tener una reactivación de la patología. Recordemos que cuando hablamos de remisión, no hablamos de que la patología está extinguida por completo, sino que simplemente se ha detenido. Y si tenemos una recuperación del peso, podemos tener una alta probabilidad de que se reactive la enfermedad. Vamos acá a hablar un poquito más específicamente del péptido similar al glucagón tipo 1, el GLP-1, el que se evidencia que se aumenta durante ese nuevo entorno hormonal. Recordemos que el GLP-1 es una hormona que se produce en las células L del intestino delgado como respuesta a la ingesta de diferentes nutrientes, principalmente de glucosa, y va a tener efecto en diferentes órganos. Aquí les traje alguno de ellos. Tenemos que a nivel del páncreas estimula la liberación de insulina, lo que lleva a una disminución de los niveles de glucosa en sangre. Vemos que ralentiza el vaciado gástrico y que conlleva una disminución del apetito y por ende de la ingesta de alimentos. Observamos por acá que reduce la secreción de glucagón y eso lleva a una disminución de glucosa a nivel hepático. A nivel farmacológico, las consideraciones clínicas y fisiológicas posterior a la remisión que debemos tener en cuenta es que los efectos directos de la farmacoterapia no van a persistir una vez se suspenda el tratamiento. Por lo tanto, pueden persistir otros problemas metabólicos asociados a la persona. Y a través del estilo de vida hay que tener en cuenta que todas estas intervenciones ayudan y favorecen a la secreción y acción de la insulina. Todo eso hace que las remisiones a largo plazo sean sostenibles. Como pudimos evidenciar en el tiempo de evaluación, es más largo que las otras dos intervenciones porque este se evalúa 6 meses después, pero esas remisiones a largo plazo son más sostenibles y tienen un mejor pronóstico cardiovascular. Pero algo que hay que tener en cuenta acá es que de retomar hábitos antiguos, de suspender estas intervenciones, pues podemos volver al mismo punto de partida. Por lo tanto, estas intervenciones requieren de evaluación y de sostenibilidad en el tiempo. Como podemos observar aquí, puede haber una reganancia de peso. Lo que evidenciamos es que la pérdida de peso puede ocurrir por diversos factores, a través de los mecanismos que vimos anteriormente, el estilo de vida, medicamentos o la cirugía, pero que puede haber una reganancia de peso, ya sea por la interrupción
del estilo de vida, la farmacoterapia o adaptaciones gastrointestinales que llevan, por ejemplo, al aumento de hormonas orexigénicas, como por ejemplo la grelina, que son aquellas encargadas del apetito, y puede haber una disminución de hormonas anorexigénicas, como por ejemplo la leptina, la colecistoquinina, relacionadas con la saciedad, lo que lleva a un aumento de las calorías y por ende a una reganancia de peso. Entonces, en cualquiera de las intervenciones que se utilice es muy importante seguir evaluando al paciente porque puede ocurrir una reganancia de peso. Es por eso que se hace muy importante evaluar estos componentes, porque los cuidados y objetivos a conseguir se deben sostener aun si el paciente se encuentra en remisión. Es decir, el paciente entró en remisión, pero no se puede dejar solo. Se debe continuar en controles igual como si estuviera con la patología activa. Se deben de continuar evaluando componentes del estilo de vida, todos: alimentación, actividad física, factores conductuales, ambientales y de sueño y descanso. Además, también complicaciones derivadas de la hiperglucemia previa, dependiendo el transcurso de la patología del paciente, se pudo haber presentado complicaciones previas, las cuales deben de seguir en control, como por ejemplo la valoración visual, la valoración de la función renal, del sistema nervioso y la medición de la presión arterial. Y muy importante la evaluación de la hemoglobina glicada, ya que, como vimos inicialmente, es un indicador clínico que nos habla de la funcionabilidad de las células beta, aparte de lo que tradicionalmente conocemos de esos niveles de glucosa a lo largo o en el transcurso de los 3 últimos meses. Se debe evaluar idealmente cada 3 meses en pacientes que han hecho remisión y como máximo cada año. Muchas gracias. Estas son nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video en el aula virtual de Healthy and Wellness.